Bueno, conmigo el diputado Cristiano Adames, miembro del Partido Revolucionario Democrático. Pues esta reunión PRD-CD ya se ha dicho incluso que tuvo como uno de los puntos de discusión la reelección de Yanibel Ábrego como presidenta de la Asamblea. Bienvenido, diputado. Gracias, Fernando y Anet TV. En realidad no fue el punto central. No. Inicialmente conversábamos sobre la capacidad de establecer criterios para que realmente haya una identidad en el órgano independiente que es la Asamblea, desde el punto de vista de que exista lo que por mucho tiempo probablemente no se ha dado en la Asamblea, que es el peso y el contrapeso. Y que el gobierno entienda que siendo una bancada minoritaria y que no habiendo ninguna que tenga la mayoría absoluta, tenemos que hacer prevalecer la capacidad de conversación y no de imposición. Yo creo que es la primera vez que nosotros logramos de una manera muy amistosa y muy coloquial conversar entre nosotros y establecer criterios de la hoja de ruta que ha de venir de aquí al 1 de julio. Por supuesto, se habló de la candidatura próxima de la Yanibel Ábrego, de Yanibel Ábrego, pero el punto central fue identificarnos como órgano independiente político de este país. Pero un poco la poca, ¿cómo decirle? Ustedes no entendieron el mensaje de las elecciones de 2014. Exactamente que esto era lo que querían que se hiciese desde el principio. Es decir, que hubiera un contrapeso. El gran problema es, mientras el Ejecutivo siga teniendo ese peso sobredimensionado que tiene, pues poco o nada se va a hacer con el resto de los órganos del Estado. No es que no lo entendimos, Fernando. Nosotros entendimos que el pueblo panameño, que es el soberano, mandató una condición de que nosotros fuéramos oposición y que el gobierno tuviese la capacidad de gobernar. De negociar siempre. Y de gobernar. Por eso, en base a esa presión que emanaba del pueblo panameño, porque fue él soberanamente que lo dispuso, nosotros dispusimos establecer criterios de gobernabilidad para que hubiera un gobierno que supuestamente tenía planes, tenía promesas, tenía condiciones de desarrollo pleno. Casi 4 años en darse cuenta de que todo era una cortina de humo. No han sido 4 años. ¿Entiendes? Van a ser 4 años en 2 semanas. No, porque es que ha habido expresión, pero expresiones fragmentadas, aisladas, que han logrado de manera paulatina y gradual condensarse y tener un punto de inflexión en este momento. Porque ahí está, es decir, tú mencionaste, no sé si frente a cámara o antes, pues la palabra coacción, que ha habido coacción por parte del Ejecutivo utilizando ese poder y utilizando pues la Contraloría por un lado, utilizando la Corte Suprema por otro, pero ha tenido una asamblea muy sumisa, inclusive gran parte del Partido Cambio Democrático no ha jugado con su rol y ahora pues parece que es una especie de despertar que tal vez sea demasiado tarde. Yo no creo que sea demasiado tarde y que mira, obedece a la condición que le propició a Varela llegar al poder. La presión externa, la social, la del pueblo. Es que el pueblo está pasando condiciones increíbles e inéditas. Porque si tú estás en un país con un crecimiento que ellos estiman en 5.4 y que... Sí, pero son 3 sectores que crecen por todos los demás. Sí, pero ese es el supuesto crecimiento. Deberíamos estar en un país donde haya una igualdad de distribución y no existe. Tú vas a la calle y la microeconomía está no solamente estancada, sino que no hay esperanza de movilización. Entonces, esa presión de la ciudadanía, que son nuestros electores y que nos reclaman un sistema donde haya agua, donde haya disposición de la basura, donde haya tales elementos, donde haya una salud responsable, una educación, pues te hace, por condiciones indirectas, llegar a lo que hoy se está provocando y que algunos estiman que son situaciones de orden eminentemente político. No, porque la coacción siempre ha existido en la Asamblea desde el primer momento que este gobierno llegó. Pareciera ser uno de los métodos más distinguidos de ellos. Coaccionar, conversar, supuestamente bajo el palo principio. Y la zanahoria, utilizarlo indirecto. Y eso se ha sentido la Contraloría General de la República con disposiciones que nosotros estimamos que son de extralimitación de funciones y que no corresponden a la realidad. Y que hemos tratado de advertir. Sin embargo, también hay un sector que propicia al gobierno, te hablo de Movín y otras organizaciones, que propician supuestamente la transparencia ante la ciudadanía, pero que sin duda alguna son los mecanismos que utiliza el gobierno. Eso es un aliado, pues, además que Movín es
a la larga estos grupos, ustedes son como el mago de Oz, son cosas sobredimensionadas que poco es lo que valen. Exactamente. Ustedes le tienen más miedo al cuero que al tigre, pareciera. No creo. Yo pienso que la lucha hay que hacerla racionalmente y a veces dejar la pasión un poquito al lado. A veces hay que utilizar la pasión, pero hemos tenido que utilizar más la racionalidad para poder llegar a los objetivos que hoy podemos claramente establecer. Es el rescate no del PRD o del CD, sino el del país, porque en las condiciones que va hacia un grupo excesivamente cero, porque no es cero, es súper cero, en realidad yo creo que nadie había tenido la capacidad de tener juntado a todos los sectores populares, clase media, ricos, en contra de una gestión. Puta, eso es una capacidad increíble desde el segundo o tercer año. Lo que sí es cierto es todo este movimiento de Odebrecht obviamente va a tener sus repercusiones y va a ser una especie de injerencia en el Ministerio Público en el proceso electoral. Bueno, yo creo que la escogencia de los magistrados pareciera ser un dolor bastante supremo después de haber incluso cerrado la herida, supuestamente. Era una de las condiciones que traía esa espada de Damocles para bajarla sin ningún tipo de contemplación. Y como se frustró esa posibilidad de adelantar un campo de batalla donde no hubiera, solamente hubiera un ejército, entonces eso va a traer repercusiones que adelantan las contradicciones. Y lo estamos viendo. Con la ampliación del caso de ley ya comienzan a salir las figuras, pero primeramente de la justicia selectiva, claro, de los opositores. Pero no hay cuestiones que en otros países le han significado incluso la presidencia a presidentes electos. Y a vicepresidentes. Y a vicepresidentes y a expresidentes. Pero aquí no. Aquí no. O sea que hay una focalización de la justicia hacia un sector, hacia el sector de la oposición, que fuese o no pasiva, o yo creo que de manera valiente, porque la gente no sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Las presiones que reciben. Las presiones que Pero hace unas semanas Pedro Miguel González dijo que podía haber la posibilidad de citar a la procuradora al Pleno. Bueno, yo creo que ha habido intentos de hacerlo. ¿Y qué ha pasado? Si tienen una mayoría amplia. Bueno, pero esa mayoría no tiene gran data, es reciente data. Y el problema es que se acaba el lunes. Se acaba el lunes. Yo no creo que tengamos la capacidad de hacerlo aquí el lunes, porque es que son problemas múltiples. Tenemos el problema de la Caja de Seguro Indefinido, que yo creo que tiene mayor connotación y el gobierno no le da la prestancia. Tenemos un problema entre la CAPAC y la Suntra que puede llegar a una convulsión social y el gobierno no aterriza y no presenta opciones y sin embargo le da significancia a otros temas como la imprescriptibilidad. Ejemplo, bueno, que esto es otro enredo inventado de esta sociedad civil tratando de tirarles la pelota a ustedes. Pero la muerte civil, o sea, yo no te estoy diciendo que no hay que hacer los mecanismos para establecer. Mecanismos heroicos para la corrupción, pero hay cuestiones que son muchísimo más vitales para el pueblo panameño y que son una necesidad inclemente que lo suplica. Y sin embargo, mira Colón para los colombianos es un Bagdad, sin ánimo de resolver. Y entonces ellos dicen que ellos están trabajando debajo de la tierra, entonces, pero la gente está viviendo arriba. Pero es decir, cosas como esa, ustedes ¿por qué no han citado, por ejemplo, el problema Capac Suntrac o el problema de Colón al ministro de Vivienda? A que pero vaya sí, al Pleno el ministro de Vivienda ha sido citado al Pleno en ocasiones y se le ha cuestionado la situación con referencia a Colón. Pero ya te digo, desde que comenzaron a hacer la reubicación, el complejo habitacional allá detrás de la feria, nosotros le indicábamos que eso iba a tener un producto social de convulsión porque no había instalaciones de agua disponibles, no había instalaciones de salud, no había instalaciones educativas y sin embargo ellos desarrollaban un plan con una absoluta indiferencia, porque es que lo ha caracterizado. Ha habido pasividad, no ha habido lo que hubo probablemente en otros gobiernos, pero esa pasividad va acompañada de una indiferencia del tamaño del sol hacia el pueblo panameño que lo eligió con una voluntad de que hiciese una transformación que ellos prometieron. Otra cosa, quedó convocada la siguiente reunión de este encuentro de bancadas. Sí, viene un receso, yo creo que es necesario el receso porque hay un clima de alta tensión y es muy probable que estemos abocados a un proceso de sesiones extraordinarias. Es muy probable. Es muy probable. ¿Para qué tema? Para los magistrados. ¿Pueden escogerlos en sesiones extraordinarias? Sí,
porque está pendiente un fallo de la Corte. Y ese fallo de la Corte se propicia de la manera como ya se ausculta, entonces va a haber una comisión que no es precisamente la que está. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, que este es ni siquiera una crónica queda chica. Este es un tratado de algo conocido con Pero un objetivo conocido. el mismo Álvaro Alemán dijo que, bueno, van a esperar a junio o a julio para llevar los nombres a la... Pero han dicho muchas cosas que después han desarrollado de otra manera, Fernando. Así que en esta actitud nosotros tenemos que simplemente estar en estado de alerta para no decir lo que decía Colamarco ante la invasión. ¿Qué decía? ¿No te acuerdas? Clave chácara. Claro, pues. Cristiano Adames, diputado del Partido Revolucionario Democrático, aquí en Next Noticias.